Durante mucho tiempo ha habido un aparente conflicto entre la medicina convencional o científica y la medicina alternativa. Hoy los profesionales hablan más sobre medicina complementaria y también se enseña en muchas universidades del mundo, está avalada por los colegios médicos y por la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es medicina complementaria. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy día tenemos un programa muy interesante, ¿no? Con un tema que puede ser un poco controvertido, pero a la vez la gente quiere saber un poco más, cada vez que quiere acercar un poco más. Las energías curativas, las terapias bioenergéticas, todo eso de la medicina alternativa que últimamente no es tan alternativa, últimamente se toma como una primera opción muchas veces para sanarnos, ¿no? O para entendernos también, ¿no? Claro, y hay que despejar algunas dudas porque sabemos que en muchas universidades del mundo, en las escuelas de medicina, los alumnos llevan cursos de medicina alternativa, ¿no? Porque algunos pueden pensar pues que esto puede pertenecer pues al mundo de lo esotérico, del folclore, de lo no serio en general. Pero en realidad incluso la Organización Mundial de la Salud reconoce este tipo de medicinas o de prácticas medicinales, ¿no? Para eso esta noche nos acompañan dos grandes invitados. A mí me toca presentar a Maritza Velarde, ella es médico-terapeuta bioenergética. ¿Cómo estás? Hola Juan Luis, gracias por la invitación. El término, no te preocupes. Bueno, y también está con nosotros Óscar Villavicencio, él es médico y docente de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias. Bueno, podemos empezar el programa definiendo un poquito, como decía Juan Luis, despejando un poquito dudas. Hay un poquito esa controversia, hay gente que vamos a ver si realmente son opuestas, digamos, la medicina alternativa versus la medicina occidental tradicional. ¿Nos pueden explicar cómo es cada una, si se oponen o no, o si se pueden complementar? ¿Cómo es? Bueno, en realidad es desde la creación de la humanidad, nosotros siempre hemos sido una parte física, una parte mental y una parte espiritual, y todo ello entra dentro del campo energético. Cuando nos olvidamos nosotros, porque ambos, el doctor Óscar Villavicencio, como médicos formados en la medicina convencional, nos olvidamos de la mente y el espíritu de nuestros pacientes, estamos perdiendo la visión de lo que es la medicina humana, porque nosotros nos recibimos en el campo de la medicina humana. Qué bonito, o sea, digamos, los dos vienen de medicina tradicional occidental, por decirlo así, son médicos, se han estudiado, ¿no? Como todo, pero finalmente lo que han tratado es de conectarse con ese lado humano que efectivamente a veces es un poquito dejado de lado, ¿no? Hacerlo de manera integral, lo que realmente merece el paciente. Con lo cual me estás respondiendo que no se contradice entonces con la medicina tradicional. De ninguna manera, por el contrario, se complementan muy bien, pero cuando se hace de manera coherente y también con una buena base en ambos lados. ¿Considera igual? Por esa razón, como complementa, yo prefiero el término medicina complementaria. Lógicamente, a nivel mundial se está empleando mucho el término de medicina alternativa y o complementaria. Complementaria porque no complementa, puede ser lo principal, pero junto, digamos, con lo convencional, porque no obliga al paciente que está recibiendo sus antihipertensivos, de pronto su medicación por su médico especialista, a que deje de hacer lo que está haciendo con el médico especialista para que haga una terapia bioenergética o una terapia naturista o homeopatía o acupuntura. En ese caso, digamos, prefiero ese término, ¿no? Claro, tiene mucho más sentido, ¿no? Ahora, Óscar, por ejemplo, en San Marcos, ¿existe un diploma, un título especial o son cursos que imparten de medicina complementaria o medicina alternativa? ¿Cómo no? Desde el año 1998 se empezó en un convenio con el Seguro Social a dictar cursos de alta especialización en terapias alternativas y o complementarias, donde participaron médicos, fisioterapeutas, enfermeras, químicos, farmacéuticos, eran profesionales de la salud de los diversos centros hospitalarios
y clínicas, digamos, que hay a nivel de todo el Perú. Esa experiencia se fue dando año por año y en el año 2002 se inició ya la experiencia a través del planteamiento estratégico, se presentó eso a las universidades y lo asumió. La Universidad de San Marcos dijo, eso quiero que se haga acá en la universidad, y se comenzó a dar en la universidad como diplomatura. Entonces existe una diplomatura de terapias alternativas para profesionales de la salud presentada por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Es la única, digamos, en estos momentos a nivel nacional. ¿Por qué crees que es la única? ¿Por qué esto no está más globalizado, más, digamos, para todos los centros de estudios? En realidad digo la única desde el punto de vista que lo presenta una facultad de medicina. Claro. Hay otras universidades que tienen también diplomatura, que tienen maestrías, pero no lo está presentando la Facultad de Medicina. O sea, la unidad de posgrado prácticamente tuvo que evaluar mucho para poder dar paso a esto dentro de la universidad. Entonces puso sus exigencias, como es lógico, y sin embargo hasta ahora ha tenido mucho éxito. Cada vez hay más médicos, no solamente jóvenes, sino también médicos que ya tienen sus años, especialistas en diferentes áreas, que quieren aprender, que quieren saber más de esto, porque ellos leen, se informan que a nivel mundial es algo que se está dando. Claro. Entonces tienen todo derecho, ¿no? Ahora, eso quiere decir que si es una especialidad promovida por la Facultad de Medicina, a su vez está avalada por el Colegio Médico. Exactamente. Está avalada por el Colegio Médico, y te informo que en el Colegio Médico existe hace más o menos unos 4 años, si no me equivoco, un comité, 4 o 5 años, sí, un comité de medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, donde los médicos de la institución pueden acudir para informarse, se hacen congresos mundiales, no solamente de terapias alternativas y complementarias, sino también de medicina tradicional peruana. Ajá. Que no está eso no está incluido dentro de las medicinas. Claro, hasta ese momento obviamente un médico, pues hablar de esto era como un poco ingresar, como tú bien dijiste, a lo extraño, al folclore o a algo, digamos, que es de lo popular, pero que no es serio. Ahora, para despejar dudas, por ejemplo, cuando uno escucha medicina tradicional, ¿eso es sinónimo a medicina popular? Porque uno puede confundir los términos. Sí, esos son términos que se han manejado de antaño. Se trabajaba el término de etnomedicina, todavía me acuerdo de los maestros Cabieses, medicina popular peruana, medicina tradicional, pero en realidad todo es medicina tradicional. O sea, es lo que se ha aprendido, digamos, de oído a oído, de boca a boca, se ha transmitido a través del argot popular. Y los chamanes, los verdaderos chamanes de los pueblos, de la sierra, de la selva, mantienen esa sabiduría ancestral y la transmiten a alguien que consideran del pueblo puede ser un seguidor de toda esta información. Entonces ellos manejan. La bioenergética primigenia está en el Ande, está en la sierra. De ahí hemos aprendido nosotros. Hablabas del pase del huevo, de la cura del cuy. Todo eso ahora, desde el punto de vista de la biología molecular, desde el punto de vista de la fotobiología, desde el punto de vista de lo que es la electroterapia, ya tiene, digamos, una traducción más, digamos, científica. Entonces no le tengamos temor a eso. Los niños se asustan, como también los adultos. Y entonces el chamán no tenía otra cosa, no había medicamentos, no había alprazolam, bromazepam. Entonces, ¿qué hacía? Tenía que hacer uso de los recursos terapéuticos a la mano. Naturales. Naturales. Entonces encontró un huevo y comenzó a trabajar, porque él sabía, como lo ha dicho muy bien la colega, existe un campo energético sobre el cual nosotros podemos incidir y podemos dialogar. Y entonces hacían un diagnóstico y luego, digamos, pasaban el huevo con los rezos y obtenían los resultados. Hasta actualmente se ve inclusive que mucha gente va a esos lugares y se ven los efectos, ¿no? A ver, Marisa. Exacto, porque mira, yo aparte de esta especialidad, soy médico pediatra. Y como se puede imaginar, muchísimas mamás van a la consulta durante toda mi experiencia, que mi hijo está asustado, que no come, que le baja el apetito, que tiene deposiciones líquidas. Hay una serie de eventos que nos hacen pensar que el campo emocional está realmente siendo uno, digamos, en algunos casos, no en todos, prioridad en ese paciente. Porque yo tengo como médico convencional realmente tener un análisis, un criterio ético con respecto a la salud del paciente, pedirles análisis que requiere. Pero yéndose al punto,
es que la madre también es un extraordinario vehículo de transmisión de un campo electromagnético de armonía, de amor, porque nace del corazón el hacer ese rezo o hacer la ovoterapia, pasar el huevo, con el deseo, la intención, que es lo más importante, de que su hijo esté tranquilo y en armonía. Pero Maritza, pasa ¿Sí? muchas veces que ya que entramos de lleno a este tema, No hay problema, pero está bien, es bueno. Pasa también muchas veces que más bien la energía de la mamá tampoco es, digamos, limpia o positiva, o más bien está muy cargada, o más bien tiene, porque también existen dificultades en el vínculo madre-hijo, digamos, más allá de la energía, digamos, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. ¿Qué pasa? Porque ahí? somos seres humanos, o sea, la mamá no debe preocuparse porque también está así. Somos seres humanos y hoy día nos levantamos súper felices porque hemos tenido todo un tema de felicidad y mañana de repente nos podemos levantar molestos. Y la madre ante todo es un ser humano. Así es. ¿Bien? Y si la mamá es igual para la lactancia materna, si una madre da lactancia materna con rabia, con cólera, esa leche va a cambiar de sabor. No va a tener las mismas características que una leche que se le da con el amor, con la ternura. Entonces, la madre comienza, es una de las cosas que hacemos nosotros dentro de las terapias, que canalice su energía de la mejor manera y, por supuesto, reconociendo las causas que puede haber producido, ¿no? Y trabajar eso a través del canto, a través de una canción de cuna. Sabemos que la canción de cuna es también un campo energético muy sanador y se ha demostrado científicamente que produce una extraordinaria sinapsis, una extraordinaria conexión de neurona a neurona y estabiliza ese cerebro, produce serotonina y endorfina que tiene que ver con confianza y felicidad. Eso es una energía curativa. Pero tiene que haber mucha disposición para eso, pues, ¿no? Mucha disposición, pero hay que aprender también, poquito a poquito, a manejar esa buena disposición. Perfecto. Y sí se puede lograr, porque yo estoy diciendo ya más de 25 años estoy segurísima trabajando de eso. con Bueno, niños y mamás. Vamos a ir a un pequeño corte para continuar con este interesante tema. Volvemos. Bueno, seguimos con nuestro programa. Óscar, quería preguntarte una cuestión preliminar. Dentro de la medicina complementaria en nuestro país, ¿cuáles son las subdisciplinas que están mejor desarrolladas a nivel del campo universitario para que la gente tenga un poco la seguridad si yo voy a estas estrategias, están mejor documentadas, mejor probadas, la persona a la que estoy acudiendo realmente está preparada? ¿Cómo no? Empezaríamos con la medicina natural. ¿Ya? La medicina natural como concepto tiene el uso de los elementos naturales, pero con fines terapéuticos. Como por ejemplo, el alimento. ya. ¿No? El alimento es la forma más natural, digamos, de poder ejercer un efecto terapéutico. El naturismo se basa en eso. Pero también tenemos las plantas medicinales, tenemos la hidroterapia que usa el agua, la aeroterapia que usa el aire, la talasoterapia que usa los elementos marinos. En realidad pueden salir una serie de subdivisiones, de la cual de pronto la más importante son la trofoterapia, que es el uso, digamos, medicinal de los alimentos, y la fitoterapia, que es el uso de las plantas. Es tan grande, digamos, el concepto de la fitoterapia que ya se hace un curso especial, digamos, para la fitoterapia. Eso es en el contexto de la medicina natural. Luego tenemos también la medicina tradicional china, ¿Ya? con todo lo que es el concepto de la acupuntura, de la moxibustión y todos los elementos que participan dentro de la medicina tradicional china. Tenemos la homeopatía, la terapia neural, ¿no? La bioenergética, que son algunos de los cursos que generalmente se dictan dentro de la universidad. Ahora, dentro de la bioenergética es como abrir una caja de Pandora. Tú abres esa puerta. Bueno, por eso abramos esa puerta, porque creo que Ya. justamente vamos a... Ya, pero antes de abrir ya. la puerta, esto sí está avalado también por la Organización Mundial de la Salud. Muchos de los elementos están avalados y se enseñan en universidades, digamos, no solamente latinoamericanas, estoy hablando de Cuba, Colombia, sino también en Europa. Ya.
y tienen más de siglo y medio, nos llevan una ventaja enorme, digamos, las primeras universidades como la Universidad de Viena, por ejemplo, o las universidades en Alemania, que empezaron con cursos de medicina natural, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, bueno, yendo entonces a la bioenergética, digamos, para empezar, ¿bioenergética es lo mismo que biomagnetismo? ¿O está dentro? ¿Qué cosa es el biomagnetismo? Porque creo que es lo que se trabaja con el estrés. Lo que pasa es que cuando hablamos de bioenergética tenemos que tener en cuenta que eso es la energética de la vida. Entonces yo preguntaría en dónde no hay energía. De pronto yo le pongo una aguja de acupuntura a un paciente, estoy moviendo energía. Si le doy un glóbulo homeopático a un paciente, estoy moviendo la energía. Si le doy un medicamento, un Captopril a un paciente, también estoy moviendo energía. No solamente la parte fisiológica, la parte bioquímica. Si me pongo yo a mirar la salida del sol un día, también estoy haciendo bioenergética ahí. O sea, de adentro hacia afuera también, digamos, la parte emocional también influye en la energía. Sí, pero para los contextos, porque entiendo tu pregunta a dónde va, el médico bioenergético de pronto se distingue porque, como dijo muy bien Maritza, es aquel que es consciente de que no solamente está interactuando con materia cuando ve a un paciente, o sea, con algo que se puede tocar, con algo denso, sino también hay un campo, digamos, energético alrededor de él que está formado por energías, diferentes tipos de energías, energía eléctrica, energía magnética, y ahí te contesto la pregunta, de ahí viene el biomagnetismo. Claro. Y otros tipos de energía, digamos, que no se pueden cuantificar en ciclos por segundo, pero ese es parte de un microuniverso en el cual el médico bioenergético puede interactuar, hacer un diagnóstico e inclusive hacer una terapia en la parte etérica, en la parte sutil, sabiendo que esa información que deje en la parte etérica puede retroalimentar al cuerpo físico. Eso es fascinante. Realmente, dejar una información frecuencial, digamos, en el campo etérico, ya sea con las manos, ya sea, digamos, con un elemento que podemos manejar, y eso interactúa, digamos, con el cuerpo físico. Marisa, justamente yo quería que nos complementes eso, porque ¿sabes qué cosa? Por ejemplo, todos nosotros sabemos que San Martín de Porres cuidaba a los enfermos, pero lo que poca gente sabe es que él utilizaba como estrategia ir cambiándolos de lugar. Como los hospitales coloniales eran grandes y eran un solo recinto, él los iba cambiando de lugar buscando la energía. ¿Ya? ¿Cuál es la estrategia que se utiliza ahora? O sea, ¿cómo el médico detecta que tienes una descompensación energética, digamos? Número uno, un poquito para aclarar solamente un punto nada más, que una unidad celular es un campo de energía. ¿Ya? Ahí empezamos todo y estamos compuestos pues de millones de sistemas y órganos. Voy a darles un ejemplo práctico para que entienda nuestro público. Un caso de una persona X que viene a la consulta porque tenía un dolor en el hombro derecho de 4 años y le habían hecho una serie de estudios y tratamientos y bueno, y no había habido resultados. Formales, tradicionales. Formales, exactamente, ¿no? Y yo considero que es absolutamente coherente hacerle todo ese tratamiento, ¿bien? Y los estudios diagnósticos. Pero yo le pregunto, en ese momento ya me pongo en la posición de terapeuta y le digo, ¿en qué circunstancias se produjo este dolor, la molestia? ¿Cómo empezó? Me dice, cuando esta persona, este señor quiso ser víctima de un taxista, este señor, al ver que lo estaba llevando por otro lugar, se ha tirado y se golpeó el hombro. Entonces ahí yo comienzo el tratamiento en el campo informacional que está en el hombro cerca. Ahí comencé a hacer un movimiento, no necesariamente tengo que tocarlo, un movimiento, y le dije, de la escala 1 al 10, ¿cuánto tiene dolor? Por ejemplo, que me dijera 7. Entonces comenzó a disminuir el dolor poco a poco, hasta llegar, que no es 100% que llegue a 0, puede que llegue un momento, puede que no, cada persona tiene sus tiempos. En este caso específicamente ya no tuvo dolor y yo lo he ido viendo durante más o menos 3 años y nunca más presentó el dolor, porque ese dolor estaba referido a que podía morir, a que podía ser atacado, que podía haberle sucedido de las cosas más graves y no necesariamente es al dolor, que sí era normal que cuando se cayó tenía que dolerle. Entonces eso es importante que nosotros, digamos, los médicos podamos ver un poco más allá de lo evidente. Hay dolores que se producen en el corazón, nada más tenemos nosotros 40.000 neuronas cerebrales.
en el aparato intestinal tenemos 100 millones de neuronas cerebrales. Eso lo dicen los gastroenterólogos. Quiere decir que tal como estamos pensando acá, como estamos sintiendo, también va a afectar a ese nivel. Comprendiendo al ser humano como una unidad, es que el terapeuta bioenergético y el médico tienen que ir hacia esa mirada coherente y una mirada integral. Maritza, para seguir explicando un poquito el trabajo que haces y esta bioenergética y cómo complementamos esto, hay unos elementos que has traído tú acá. Cuéntanos un poco, por ejemplo, esa plantita, para qué la has traído, qué es lo que funciona, qué es lo que quieres transmitir con ella. Todo lo que está en naturaleza, y en este caso específicamente las plantas, tienen un campo vibracional. Por supuesto no lo vemos nosotros, pero sin embargo si podemos medirlo, lo podemos medir, hay un campo vibracional. Ellos si vamos a decirlo, su esencia realmente es crear un ecosistema y ayudarnos a convivir de la mejor manera. De nuevo la integración, ¿no? Tampoco no solamente somos nosotros, sino que está el mundo. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que hablar de la parte ecológico sistema sería otra entrevista, pero acá estamos hablando. Entonces ella tiene una función para mí y yo también hacia ella, o sea, convivimos juntos y tiene una energía curativa. Porque de pronto yo puedo leerla, puedo sentir su vibración, que es armoniosa, o también de repente podría ser una planta que tenga un efecto curativo y la puedo tomar y ese campo vibracional entra en mi organismo y ordena también mis células, como explicaba Oscar. Bien, entonces es por eso que debemos invitar a los niños a hacer biohuertos, a amar lo que tiene vida y que también lo beneficia a él, y él también es un cuidador principal. Claro, más, nosotros ya es un poquito difícil cambiarnos a veces nuestra mente, ¿no? Es una buena manera de respeto, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el respeto y saber que es una vida, ¿no? Y por ejemplo los colores, de pronto invitar a los colores, porque los colores tienen una longitud de onda. Ya tenemos 3 colores. 3 colores. Ahí el rojo, que resuena con el primer centro energético que tenemos que saber, que nos conecta con la vida misma, con la tierra, con la vida, que es muy importante, el caminar seguro ante la vida. Muchas veces trabajamos con esa información también. El rojo, el amarillo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los colores de un tercer centro, porque en medicina complementaria se trabaja sobre centros energéticos que no solamente es eso, sino que tiene que ver con el sistema neuroendocrino. O sea, siempre asociamos la ciencia con el conocimiento ancestral, que es tan sabio, no hay que desestimarlo. No, claro. Bien, y el verde, que tiene que ver con el campo del amor, el campo de la sanación, es un extraordinario color y que tiene una longitud de onda que al aproximarlo a nuestro campo energético, también por su misma longitud hace que nuestra frecuencia se ponga más equilibrada. Lo que estás diciendo es que esto lo usas los colores los utilizas en las terapias. La cromoterapia. Exacto, la cromoterapia como tal. Es más, si tenemos un ambiente que de pronto hay un color que nos incomoda tremendamente, entramos acá y no nos produce esa tranquilidad, quizás algo de nosotros se vaya a alterar o nos ponga un poco tensos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso que, bueno, eso sucede también en arquitectura, ¿no? La luz, la ventilación, el colores son importantes. Pero como un elemento terapéutico, sí lo es también. ¿Y el agüita que has traído ahí para terminar? El agua, le voy a hacer un ejemplo, vamos a ver, espero no jugar carnaval con ustedes, por favor, traten de cubrirse un poco. ¿Pero es agua normal? Esa agua natural, normal, pero que era solamente con la idea de que muchas veces nosotros quizás pensamos demasiado para tratar de encontrar una armonía y está muy cerca de nosotros, y sobre todo lo más importante es lo que tengamos en nuestro interior, en la parte del alma, del espíritu, ¿no? En este caso, por ejemplo, el agua sabemos que es un nutriente de los más importantes, como decía el doctor, realmente los alimentos es donde empieza la verdadera curación. Igual, y si yo, por ejemplo, pongo un recipiente, un dispensador, y acá voy a poner acá para no hacer, y ven como un rocío, ahí cada uno es con una burbuja que elimina un ion negativo, y ion negativo es aquel que nos energiza. Lo voy a hacer así nada más, simulando que lo estoy haciendo para no mojarme, de la cabeza a los pies. De repente cuando voy a trabajar y estoy un poco tensa, y eso también va a producir un poco... O sea, creo una mini atmósfera. Una mini atmósfera. Claro. Que diga, bueno, voy a la playa, bueno, no tengo tiempo para ir a la playa, no tengo tiempo para dar. Entonces, pero pueden hacerlo en la casa. Perfecto. Se puede usar cosas sencillas. Perfecto. Maritza, vamos a hacer de nuevo un pequeño corte y regresamos.
Y volvemos con el tema de la bioenergética, de las energías curativas y todo este mundo de la medicina complementaria, que hemos aprendido que se llama y no alternativa, ¿no? A ver, de hecho, todo el tema de la acupuntura es una de las grandes vertientes, uno de los grandes rubros, digamos, dentro de la medicina energética. Pero antes de, yo creo que me explique un poquito, pero antes de eso, digamos, si uno recibe, ustedes dos, digamos, Oscar, recibes un paciente y ¿qué decides, qué tipo de terapia decide hacer con el paciente? ¿El paciente pide un tipo específico de terapia complementaria o de acuerdo a la situación uno dice le convendría esto o lo otro? Bueno, generalmente el paciente que decide ir a un consultorio de medicina complementaria es porque ya ha recorrido generalmente la mayoría de los consultorios de medicina convencional. Claro. Entonces, ya tomó todas las pastillas del mundo y no funcionó. Y hay algo que está pasando en el paciente. Se hizo todos los análisis de sangre. Tiene todos los exámenes. Por lo tanto, generalmente nosotros recibimos pacientes con enfermedades crónicas. Casi no vemos un paciente con una fiebre tifoidea, con una brucelosis activa. No, ya no la vemos. Generalmente son pacientes que vienen con problemas crónicos, artritis reumatoidea, artrosis, problemas de dolor crónico, colecistitis, etcétera. Entonces, incluso diabetes, ¿no? Diabetes, por supuesto. Entonces uno hace una historia clínica objetiva. Yo le llamo historia clínica objetiva como cualquier médico, como lo podría hacer también la colega, igualito. Pero después yo me introduzco a un área que yo le he llamado la historia subjetiva. Ya. Porque hay algo subjetivo que siempre corre paralelo a lo objetivo, pero que generalmente nosotros no preguntamos, los médicos no preguntamos. Y de pronto hacemos preguntas que pueden sonar muy absurdas para uno, pero para otros desconcertantes. Por ejemplo, ¿eres una mujer feliz? Se la digo mirándole a los ojos y sintiéndola acá en el corazón. Porque a veces el paciente dice, me está diciendo sí, me está diciendo no. ¿Cómo va tu relación? ¿Cómo van tus relaciones? ¿Cómo te ve en el trabajo? Si fuiste feliz cuando niño, creciste con papá, mamá, papá y mamá te dieron, digamos, abrazos, te dieron caricias, tuviste un padre ausente, un padre que te abandonó, un padre alcohólico, un padre violento, una madre agresiva. Pero ahí hay que tener muchísima experiencia para efectivamente ver el otro lado de lo verbal, digamos, ¿no? Porque a veces te pueden decir, no, todo perfecto, doctor, todo perfecto. Sí, claro. Pero que en el fondo las personas no se han podido conectar con ese dolor. Precisamente esa es parte de la semiología del médico bioenergético. El paciente está de pronto acercándose, uno ya lo está sintiendo aquí. Es que ahí yo quería apuntar un par de datos. Cuando nosotros hablamos del chamán, el chamán era el médico de la comunidad, por lo tanto conocía todo el entorno del individuo y por lo tanto podía utilizar varias estrategias para curarlo. Y antes existía, ya en las ciudades, existía la famosa figura del médico de la familia, que era el que conocía pues a todos los miembros de la familia con todo su lado positivo, pero también con toda su problemática y por lo tanto podía tener pues una visión más integral del paciente, ¿no? Ahora uno va al médico como si fuera pues a una literal visita de médico, tengo esto, ya, entonces tome esto, y ahí acabó el asunto. Eso es muy cierto. 10 minutos. Sí. Es que mis respetos por eso a todos los colegas que trabajan en el Ministerio de Salud y en el de Seguridad Social, que tienen que ver, pues, no sé cuántos pacientes tienen que ver al año. Por lo menos a 8 pacientes en una hora y me estoy quedando corto. Claro. Sí. En esa hora realmente es muy difícil, pero sin embargo, cuando el médico le mira a los ojos al paciente, aunque sea unos segundos, el paciente dice, mi médico me está mirando. Y a veces basta para ese toque, digamos, terapéuticos, una mirada, unos segundos. No hacerse tantas complicaciones, porque a veces creemos que tenemos que acogerlo, escucharlo, muchas veces hacer una sesión de psicoterapia, porque a veces el paciente lo que necesita más es hablar. Y quiere hablar una hora y cuarto, y hay que escucharlo muchas veces. Cuando yo siento que este paciente necesita hablar, yo me callo y lo escucho. Y hasta llora, y luego se seca las lágrimas, y sigue hablando, y cuando ya se agota, y a veces esa es la terapia que él necesitaba, o que ella necesitaba. ¿No? Ahora, dentro de las estrategias de la medicina complementaria, hay todo un tema con la hidroterapia, ¿no es cierto? La hidroterapia va desde las aguas termales
hasta la mini atmósfera que hiciste en el segmento anterior. Cuéntanos un poco qué abarca la hidroterapia. Recordando que nosotros como seres en esencia hemos estado formados desde el inicio en un medio que es agua. ¿Ya? Y esa agua tenía un movimiento, ya tiene una información. Todo elemento tiene una información, y el agua es uno de los que más informaciones tiene. ¿Ya? ¿Sí? Dependiendo, obviamente, de también la ubicación geográfica, el clima, todo, pues hace mucha mayor riqueza tiene esa agua. Como tal, el movimiento, el agua, todos sus elementos energéticos son muy armonizadores, totalmente armonizadores, sobre todo cuando están en zonas donde no ha habido conflictos, luchas, zonas respetadas, zonas que son realmente valoradas. Tomar esa agua o hacerse un tratamiento con esa agua, o puede ser en temperaturas muy frías o temperaturas muy altas, y si tienen además elementos minerales que sabemos que la piel es el órgano más grande que tenemos, se absorbe a través de la piel. No tengo necesidad de tomar una pastilla para decir, estoy tomando mi medicamento. Es decir, tiene un campo informacional y tiene un efecto terapéutico. Y en eso se basa la hidroterapia, en ese efecto terapéutico que tiene. Claro. Ahora, Oscar, el Perú es un paraíso en aguas termales. Increíble, increíble. Pero sin embargo, los citadinos no recurrimos. En realidad está muy descuidada, tremendamente descuidada. Solamente algunas comunidades tratan de mantenerlo, digamos, bien. Si ustedes han escuchado o han ido alguna vez a Monterrey, por ejemplo, en Ancash, en Huaraz. O Chuchín también. ¿No? Antes uno se va a bañar ahí, era un elemento turístico, había un hotel. Ahora ustedes parece un pueblo abandonado o un hotel abandonado. Claro. En realidad está muy descuidado. Está desvalorizado, ¿No? digamos. Y tampoco hemos hecho un registro, Y no hemos un hecho. mapeo de todas las aguas termales con las propiedades de cada una de ellas y para qué supuestamente estarían recomendadas. El Ministerio de Energía y Minas tiene un avance en cuanto a la composición química de cada uno de los elementos termales o crenoterapéuticos que hay a nivel del Perú, pero no es suficiente. Yo te comentaba, digamos, que allá en España, por ejemplo, tuve oportunidad de conectarme con algunos profesores que hacen hidroterapia, y ellos tienen en España prácticamente un vademecum donde puede uno ir y ver todos los termales, la composición química del agua, dónde está ubicado, inclusive la movilidad que pueden emplear para llegar aquí, y todas ellas hay una clínica, donde hay un médico naturista, con una enfermera, con un masoterapeuta, con una reflexoterapeuta podal, etcétera, como para que uno se pueda quedar días ahí a hacer un tratamiento específico. Claro, qué bonita es, claro. ¿No? Bueno, y volviendo a la pregunta que yo le hice hace un rato, disculpe que vuelva, pero es que no terminó de responderme concretamente, que era, ¿qué hacía? Entonces, recibe al paciente, ¿no? De alguna manera se conecta con él, no solamente un papel, digamos, ¿no? el que le receta, sino que se conecta con él, y de ahí, siguiente paso, usted Perfecto. propone algún tipo de medicina. Claro, es que me había quedado en la semiología. Claro. Y una vez que se le ha hecho, digamos, el contacto, la historia, se hace el diagnóstico, como cualquier, digamos, historia clínica, y después hacemos el ritual, digamos, de aproximación al paciente. Acuérdense que nosotros tenemos un campo, como bien lo ha dicho también la doctora, un campo. El paciente tiene un campo. Yo al acercarme al paciente estoy ingresando en su campo etérico. Por supuesto, esto requiere una preparación, esa es parte de la preparación del médico bioenergético. Esto no es que tengo poderes extrasensoriales o de pronto he venido desde ahí desde nacimiento y tengo cualidades, ¿no? No. Esto se puede enseñar, esto se puede enseñar, pero necesita también que el ser humano, el terapeuta, se prepare, se sensibilice, ¿no? Que haga una vida, digamos, en conciencia. Mira qué importante, que sea muy consciente de su vida, porque no puedo estar escuchando. Le voy a poner un ejemplo. Puedo escuchar a una señora que me está hablando de la infidelidad del esposo, que le engaña acá, y el médico también es infiel. Claro. Por ponerles un ejemplo. No es que yo tampoco tenga que ser un angelito para ser un terapeuta, pero obviamente tiene que haber una situación de conciencia, de coherencia. Claro. Ese es el término. Tengo que ser coherente como una luz láser. Y entonces para emanar luz. Y entonces, obviamente, yo ingreso en ese campo y puedo ingresar desde lo más sofisticado que puede ser un láser, una maquinita, un láser blando, por supuesto, no es el láser duro que se utiliza en cirugía o para fotocoagular los vasos de la retina, no. Es un láser blando, que son pintaditas de luz, o puedo ingresar con mi mano. Porque nosotros somos emisores de luz láser, y eso es algo muy científico, ¿eh? Nosotros emitimos luz láser.
de los estudios más apasionantes en el campo de la fotobiología y en la biología de la luz es que nosotros emitimos luz láser, luz coherente, monocromática, unidireccional, las 3 características de luz láser. Oye, qué interesante. Sí, y con eso nos tenemos que ir. Yo no sabía que transmitíamos luz láser, pero tenemos que irnos al corte. Sí. Bueno, seguimos con nuestro programa de la medicina complementaria y como es el último bloque, hay que ser lo más claro y conciso posible. Maritza, cuéntanos estas terapias con la luz. Bien. Yo solamente quiero decir, vamos a hacer una síntesis, ¿no? ¿Ya? Que desde el mismo momento que se une el óvulo con el espermatozoide, ¿Ya? hay una emisión de luz. Eso fue demostrado en la Universidad de Navarra, un equipo extraordinario de científicos en donde observaron una emisión de luz. Desde ese momento nosotros somos capaces de producir esa luz. Una de las técnicas, entre comillas, no me gusta llamarlo mucho técnicas con respecto a la terapia que realizo de Healing Touch, es con este dedo, a propósito de que me estabas diciendo este dedo, hacemos lo que es la láser terapia con este dedo en una zona donde hay dolor muy puntual y hacemos solamente 60 segundos, no más. ¿Ya? Y esto es capaz de disminuir y algunas veces desaparecer ciertas zonas de inflamación o de dolor. Entonces tenemos nosotros la capacidad de nuestro cuerpo para emitir esa luz y por lo tanto también es un tipo de energía curativa, ¿no? Entonces eso es muy importante que sepamos nosotros, por supuesto, como dice Óscar, o sea, ya nosotros los terapeutas tenemos pues una forma de vida, trabajar coherentemente, esa es una palabra que usamos siempre, el trabajo coherente, pero es muy importante que sepamos que nosotros somos capaces también de sanar y sanarnos a nosotros mismos, claro, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Maritza, tú has hablado de como de energías de tu dedo, digamos, pero a un punto específico, ¿cuál es la diferencia entre eso y la acupuntura, por ejemplo? ¿O se basa un poquito en la misma idea de puntos energéticos? ¿Nos puedes explicar un poquito? Claro, dentro de nuestro cuerpo tenemos muchísimos puntos que son puntos importantes, puntos maestros de energía, en la cual, o sea, el vehículo vendría a ser esta aguja, tal como si de pronto pusiéramos con una hipodérmica una medicina, claro, pero por supuesto esto ha sido pues hecho bajo una observación extraordinaria de la medicina oriental. Yo creo que nos llevan, o sea, es un elemento enorme de aprendizaje que nos han dado ellos. Entonces se aplica en esa zona haciendo un pequeño movimiento de la aguja, y esto tiene que ver con los canales del hígado, del vaso, canal de riñón. El punto es que se va armonizando y creándose conexiones o reconectándonos a aquello que en determinado momento de nuestra vida se rompió. Puede ser por una situación emocional, puede ser por una enfermedad, por una operación, por varias causas. O sea, la energía se puede como se desconecta a lo largo de la vida la energía del por cuerpo. ejemplo, hay una incisión, por ejemplo, por una histerectomía, queda, por supuesto, la memoria de la energía, pero este órgano ya no está. Entonces, nosotros usamos, por ejemplo, técnica que es para sellar la herida, y por supuesto en todas las terapias que tienen que ver con las terapias bioenergéticas se trabaja en diferentes formas, pero el objetivo es el mismo, o sea, reestructurar todas esas partes que fueron seccionadas, porque tuvo que hacerlo, ¿no? O sea, fue necesario hacer una operación. Claro. Bueno, y qué más, digamos, ¿qué otro tipo de terapia complementaria, digamos, es fundamental, por ejemplo, o que se está trabajando bastante, por ejemplo, en los consultorios de ustedes? Bueno, las esencias florales, por ejemplo. Ah, claro. Las esencias florales, no solamente en los consultorios nuestros, hay muchos psicólogos, terapeutas y profesionales que están utilizando cada vez más las esencias florales. Y las esencias florales, pues, en realidad, cómo tomar la energía de la planta, de la flor en este caso, que es el elemento más evolucionado de la planta,
y cómo es que han habido terapeutas que se encargan de mirar y observar las características de la flor, que tienen características que son similares a los que el hombre es. Hay flores que sanan la depresión de causa conocida, la depresión de causa desconocida, la timidez. Entonces, dentro de lo que el insomnio. El insomnio, por supuesto. Hay una flor de la valeriana también, digamos, para ello. Entonces, se hacen combinaciones, digamos, de estrategias de cada una de las flores que según el paciente necesita, y se le aporta, digamos, ese producto. Claro. ¿No? Eso en realidad efectivamente se usa bastante, ¿no? Entendiendo un poquito más el tema de la energía, es que tenemos diferentes tipos de energía las personas. Yo puedo ser una persona que tiende a tener una energía como fuerte, cargada, alta, o al revés, o depende un poco de la situación, del contexto, de mi momento de vida. ¿Uno nace con ese tipo de energía o no? ¿O se va haciendo? ¿Cómo funciona eso? Cada persona nace con un temperamento, con una energía, y todo depende de cómo canalicemos esa energía. Porque yo les voy a decir hay una cosa muy importante. ¿Qué información recibimos en nuestro hogar cuando somos niños? Si nosotros un reto lo vemos con el tema de resiliencia, la capacidad de salir adelante, no te preocupes, hoy ya pasó esto, pero vas a ver que mañana poco a poco podemos ver otros caminos, otras posibilidades de salir adelante, o hay que aceptarlo, hay que aprender de eso que nos pasó. Esto, la familia, el soporte, el padre y la madre son la mayor fuente de energía de un ser humano. Cuando ellos trabajan eso en sus hijos, actualmente hay que invocar eso en las familias, que trabajen por sus hijos, en darles el apoyo, decirles, oye, esta cosa no está bien, pero mañana pueden mejorar. La famosa palabra, la energía positiva, digamos, que se ha desviado un poco, pero en verdad... Se ha desviado bastante, claro, porque no es tema de energía positiva. Nosotros podemos levantarnos de pronto con baja frecuencia en energía y otras veces no, pero es que la vida es así. Claro. La vida es así. A veces estamos, como dice, arriba bien y de repente abajo, pero ese abajo tiene un aprendizaje. Eso sí hay que enseñar, más que sé positivo, porque es fácil decirlo y otras incorporarla en nuestra mente. Es más, a un paciente que se le dice, a alguien que se le dice, ese positivo, es un poco violento, digamos, porque uno también tiene que aprender a recibir, digamos, del otro que está en un mal momento, pero cómo transformamos eso hacia arriba, digamos, ¿no? Pero solamente negarlo tampoco funciona. Y de repente, ¿no?, necesita ese tiempo. Así es. Necesita, entre comillas, ese mal momento, porque eso lo va a hacer más grande como ser humano, te va a humanizar más realmente. Oscar, ¿y cuáles son los límites de la medicina complementaria? O sea, por ejemplo, un paciente que se haya acercado a ti y tú le has dicho, sabes, aquí no vas a encontrar la solución. Tienes que ir al médico, tienes que medicarte, tienes que hacerte una operación. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los límites? Eso tiene que ver mucho con la responsabilidad. ¿Ya? Yo te comento la experiencia, por ejemplo, en España. En España existe una gran legión de médicos naturistas, médicos colegiados, y tienen su propia sociedad española de médicos naturistas. Pero existe una gran asociación también de terapeutas, o sea, de personas no médicas que hacen medicina naturista. ¿Ya? Y cada uno de ellos hace sus congresos internacionales y lo hace a todo dar. Entonces, si me preguntan a mí, ¿quiénes pueden ser sanadores? Entonces, de pronto el colegio médico dice solamente los médicos. Y yo diría que la esencia del sanador está en todo ser humano. O ustedes me pueden decir que una mamá, cuando ve a su hijo que le duele algo, le duele la cabecita, no le pone sus manitos y le da toda la energía positiva que tú dices, ella le dicen positiva, pero lo que están haciendo es una técnica de polaridad con las manos. Están creando un eje fronto-occipital, están enviando luz a través, y de pronto, mamá, ponme tus manitos, porque cada vez que me pones las manitos yo me siento mejor. Y entonces el sanador está inmerso en cada una de las personas. Lo que pasa es saber darles responsabilidad y sobre todo qué enseñarles a todas las personas que quieren, digamos, que creen tener una esencia de terapeuta en sí, y sobre todo ser responsables en un momento determinado. Digamos que si se trata de una apendicitis, yo no voy a estar ahí, que el mejor bioenergético es el cirujano. Claro. ¿Ya? Y además, cuando el paciente va con medicación, uno no le puede estar quitando los medicamentos. No puede decir al no tomes eso ya, porque eso es hepatotóxico, nefrotóxico, y yo te voy a sanar, yo te voy a curar.
Eso es irresponsabilidad. Por eso estamos hablando hay de que tener complementarios. mucho Claro, cuidado así es. en eso. Claro, Pero en ese eso es sentido cuidado. ustedes hacen conexión, por ejemplo, con muchos Por otros doctores. supuesto, no le quitamos, Ajá. estamos en contacto. Claro. Muchos de ellos inclusive son amigos nuestros. Es más, ellos nos traen a veces a sus familiares Claro. para un tratamiento. Eso es digamos, trabajar en complementario. coherencia. Exacto. Eso es ser Eso es. coherente. Ajá. Porque es muy común lo que dices, Oscar, de más bien Sí. de más bien estar siempre, y sobre todo desde la medicina occidental, digamos, ¿no? Hacia la complementaria, digamos, ¿no? Se tiende a decir, no, eso no sirve de nada, eso no sirve de nada, en verdad no se está integrando, digamos, ¿no? Muchas veces se hace por desconocimiento también. Exacto. Ujú. Y por omnipotencia también, creo. ¿Ah? Hay una sensación de omnipotente a veces en la medicina, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que también eso tiene que ver mucho con las concepciones. Yo por eso no me peleo con nadie. Fíjense, yo tengo más de 25 años en esta área. Ya. Y desde estudiante de medicina ya estaba decidido a hacer eso porque me leía, venían muchas revistas de Europa y yo veía, pero esto tiene una cosa, algo especial. Y yo tengo mucho respeto por mis profesores y todo ello por la medicina. A mí me han tildado al comienzo de chamán, de, oye, tanto tiempo estudiar medicina para que termines recetando plantitas. Pero muchas de Pero- las, Sí. pero muchas A de mucho las orgullo. medicinas, Pero ese es a el mucho inicio orgullo. realmente de la sus medicina. insumos son naturales. Claro, Claro. claro, por eso ya no, ya uno cuando está, digamos, convencido y se mete que esto funciona, porque hay una medicina que es evidente y lo vemos en nuestros pacientes y los pacientes se pasan la voz, yo digo, bueno, y uno ve cosas pues increíbles. Y lo ves Entonces, en uno, lo ve en uno mismo y también en su propia Claro. familia, en la gente que uno quiere, digamos, alrededor también se va esparciendo y se va sintiendo todo esto, ¿no? eso es. Así es. Bueno, realmente ha sido muy interesante conversar con ustedes. Yo creo que hemos, lo primero que hemos aprendido en general es que esto no solamente es una medicina alternativa, sino que es una medicina complementaria, es decir, que no deben de pelearse los dos tipos de medicina, la occidental o clásica, por decirlo así, con las bioenergía, con la bioenergética o con la acupuntura. Son siempre alternativas que nos pueden dar, creo yo, dentro de lo que estoy entendiendo, mayor inclusive calidad de vida, ¿no? Una sensación como más armónica, más integrada, ¿no? Porque efectivamente yo estoy de acuerdo con que nos olvidamos un poquito de este otro lado, ¿no? Este otro lado más espiritual, más también yo desde la psicología también digo más psicológico emocional, ¿no? Que también estamos muy integrados, ¿no? Entonces yo creo que esta es una manera de visualizar el ser humano de una manera más completa y nada, y son muchas veces también una alternativa directa para la curación, ¿no es cierto? Muchas gracias, Oscar, No, gracias a Marisa. ustedes. Gracias, no, gracias a Ojalá ustedes. los tengamos en otra oportunidad Bueno. y gracias Bueno, por encantada. aclararnos todas las dudas que teníamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy Gracias a bien. ustedes. Y ustedes no se olviden de buscarnos en el Facebook con sus preguntas y demás. Chao.